católicos irán al infierno porque ellos adoran a los ángeles, a los santos, a las vírgenes, a todo lo que se les parezca. Bueno, esto es falso, y en este video les vengo a desmentir aquel argumento engañoso que se suele esgrimir contra los católicos. Nuestra iglesia no enseña que la adoración es dirigida hacia los santos. La adoración es simplemente para Dios. A los santos los veneramos. A los santos se les tributa la veneración, ya que estos son criaturas de Dios, los cuales participaron de su gracia y ahora viven en su presencia. En la teología católica distinguimos la latría, que es la adoración exclusiva para Dios, la dulía y la hiperdulía. La dulía es la veneración a los santos y la hiperdulía es la veneración exclusiva para la Virgen María. Pero este punto lo abarcaremos en otro video. Ahora vamos con los argumentos en defensa de la veneración de los santos. Primero daré los argumentos bíblicos y luego más teológicos, o sea, más de criterio, más de pensamiento, etc. Primero vamos con que los santos están vivos junto a Dios. Uno de los fundamentos más importantes es que para el cristianismo en general, no solamente para los católicos, la muerte física no rompe la comunión de los miembros de Cristo. Jesús dice, Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y en Mateo dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac, Jacob, etc., no murieron totalmente ni quedaron apartados de Dios. Es que aquellos santos que murieron no dejan de estar vivos en Cristo. Ellos siguen en pie. En pie o flotando en una nubecita, no sé ya cómo lo quieran representar en su mente. En el siguiente punto abarcamos el hecho de que existe una comunión entre los que conformamos el cuerpo de la iglesia, los que estamos vivos en Cristo. Comprendemos que todos los cristianos conforman un solo cuerpo. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Por eso quiero recalcar que la muerte de un cristiano no significa que desaparecemos de esa comunión con Dios. Y a esto más precisamente le solemos llamar la comunión de los santos, que quienes serían los mayores merecedores de ese puesto, de esa cercanía junto a Cristo. Los fieles todavía peregrinan en la tierra. Las almas están siendo purificadas, los santos ya contemplan a Dios. O sea, la idea es simple, si nosotros estamos unidos a Cristo, los santos están en presencia de Cristo, nunca dejamos de tener esa unión. Luego tenemos el tema de la intercesión entre cristianos. ¿Y esto es bíblico? Bueno, este argumento para mí es fundamental, porque sí, es objetivamente bíblico. Primero tenemos orad unos por otros. Y luego tenemos, os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Santiago 5:16 y Romanos 15:30, respectivamente. Por lo que no, pedir intercesión no compite con esa mediación y ese lugar que posee el propio Cristo. Por lo que si le puedo pedir a un hermano, Cheu, rezá por mí, puedo pedirle a un santo, el cual ya está en presencia de Cristo, que también interceda por mí. Y ahora me siento en gratitud por poder abarcar este punto, el término un único mediador. Aquí aparece una de las objeciones más comunes de los protestantes. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y nosotros responderíamos, sí, absolutamente. Cristo es el único mediador en sentido absoluto y fundamental, porque solamente Él reconcilia al hombre con Dios mediante su encarnación, muerte y resurrección. Pero eso no significa que no puedan existir mediaciones subordinadas. Es más, no vemos que en la Biblia Dios lo prohíba en ningún lado. Y les puedo dejar el texto anterior del cual Pablo exhorta lo siguiente: que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y sí, reitero, Cristo es el único mediador, pero nosotros los creyentes podemos participar de esa única mediación, podemos participar orando y pidiendo por nuestros hermanos. Y ante ese intento de ridiculización en el que se suele decir algo como, no importa Cristo, sálvame por favor santo, no importa cuál santo sea. Bueno, un católico responde lo siguiente, es santo, tanto, ruega por mí. Y quizás esto es algo que muchos no sabían, y es que los santos presentan oraciones ante Dios. Este argumento, por lo menos para mí, es particularmente interesante porque encontramos una escena celestial bastante explícita en Apocalipsis. Se describe a los ancianos que tenían en sus manos copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y Apocalipsis 8, del 3 al 4, muestra a un ángel ofreciendo a Dios las oraciones de todos los santos. Para nosotros los católicos, y creo que para la mayoría debería ser así, es más que claro que las oraciones que hagamos son llevadas ante Dios por esos seres celestiales.
por lo que quedaría descartado que la intercesión celestial es algo ajeno a las escrituras y que es inventado después. Luego tenemos el tema de que los santos conocen las realidades terrenales. Y tal vez pueda surgirles una pregunta lógica, que es ¿cómo podrían los santos escuchar nuestras plegarias, peticiones u oraciones si ellos están en los cielos? La Biblia no proporciona una explicación detallada del mecanismo, pero sí ofrece indicios de conocimiento celestial, porque en Hebreos 12:1 se habla de una nube tan grande de testigos, e inmediatamente en Hebreos 11, donde se presentan numerosos personajes de la historia de la salvación. Además de Apocalipsis 6, del 9 al 10, se presentan a las almas de los mártires hablando con Dios y preguntando cuándo llegará el juicio sobre la tierra. Y esto es importantísimo porque no se muestra a los santos ya glorificados ajenos a lo que sucede en la tierra. Y en la teología católica sostenemos que en la visión beatífica Dios puede comunicarles aquello que desea de corazón. Luego tenemos el punto de ¿los ángeles también interceden? Pues resulta ser que sí. En Tobías 12:12 el ángel Rafael dice: cuando tú y Sara hacíais la oración, yo presentaba el recuerdo de vuestra oración delante de la gloria del Señor. Así que encontramos una figura celestial que presenta oraciones ante Dios. Y en Apocalipsis 8, del 3 al 4, se muestra nuevamente a un ángel ofreciendo las oraciones de los santos. Por eso, la argumentación católica es básicamente, si Dios le permite a los ángeles participar de esa forma intercesora, no hay ninguna razón teológica por la que los santos no podrían hacerlo. Luego tendríamos el punto de que en la iglesia primitiva ya se veneraban a los mártires. Y sí, este argumento no es estrictamente bíblico, es más histórico, pero recuerden que Jesús les dio a los apóstoles la potestad de ser como la continuación de Él en la tierra. A excepción de aquellas cosas extremas que se vayan al carajo, en general podemos saber de que lo que hayan hecho los primeros cristianos no tiene por qué estar mal o alejado de lo que Jesús querría. Un ejemplo famoso es el martirio de Policarpo, escrito en el siglo II. Los cristianos describen su deseo de celebrar el aniversario del martirio de Policarpo y después reunirse para recordar su testimonio. Esto muestra que la veneración de los santos no aparece simplemente en la Edad Media. La práctica de honrar a los mártires aparece desde el cristianismo más primitivo. Y acá les tiro un datazo fenomenal. ¿Ustedes sabían que los restos de los mártires aparecen asociados a algunos milagros? La Biblia contiene ejemplos de Dios obrando mediante objetos relacionados con sus siervos. El manto de Elías, o sea, Elías golpea las aguas con su manto y las aguas se dividen, o los huesos de Eliseo. Al tocar el cadáver, los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. O incluso los pañuelos de Pablo. Dios obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios, hasta el punto de que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o delantales que habían sido usados por él. Y esto es muy importante. La Biblia muestra que Dios puede utilizar incluso objetos nomás que hayan sido utilizados por sus siervos o por sus fieles más creyentes para generar milagros. Por eso es que también el tema de la veneración a las reliquias también tiene un fundamento bíblico. Y ahora quiero abarcar el hecho de que no es que se adora a los santos, a la Virgen o incluso a los objetos. No se los pone al mismo nivel del Creador. Cuando un católico venera una reliquia de San Pedro, por ejemplo, no piensa que el hueso sea de Dios. La reliquia es honrada por su relación con la persona santa y, en último término, con Dios. Es parecido al respeto que una persona puede tener por la fotografía de un ser querido, la carta de alguien que hemos amado un montón, la tumba de una persona importante o incluso el objeto, alguna reliquia familiar que pertenecía a alguien que queríamos muchísimo. No es lo mismo, pero es para que se entienda el ejemplo. O sea que el objeto recibe ese honor, o en este caso la veneración, por aquello que representa, no por lo que es propiamente dicho. Pero esto no termina acá. La Biblia no presenta como problemático honrar a las personas santas. Por ejemplo, en Proverbios 10:7 dice: la memoria del justo será bendecida. Y luego tenemos en Hebreos 11, se dedica todo un capítulo para recordar y exaltar la fe de Abel, de Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David y muchos otros. Luego, en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Considerar el desenlace de su vida e imitad su fe. Y acá desde la iglesia vemos un principio muy importante a señalar,
Y es que honrar a los santos también significa recordar e imitar las obras que Dios realizó en ellos. Y sí, para nosotros honrar al santo también significa glorificar a Dios. Para mí, este es el argumento teológico más importante. Los santos no son considerados grandes porque tengan una especie de poder independiente. Son grandes porque la gracia de Dios actúa en ellos. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso, cuando la iglesia honra a un santo, en último término está diciendo: miren lo que la gracia de Dios puede hacer en una persona. Por eso es que el culto a los santos está completamente subordinado al culto a Dios. Y este argumento se relaciona con el anterior, porque si para algunos quedaba algún temita pendiente con eso de imitar, San Pablo dice lo siguiente: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y esto es importantísimo. Pablo permite que los cristianos lo imiten. ¿Pero por qué? Porque su vida puede servir de ejemplo visible de Cristo. Y esto es hermoso. Desde la iglesia entendemos que los santos también cumplen esa función. Por eso tenemos santos como Pedro, Pablo, Ignacio de Antioquía, Ireneo, Agustín, Francisco de Asís, Teresa de Ávila, etc. No son sustitutos de Cristo, son testigos de Cristo. El mismo Pablo no se limita solamente a dejar en claro de que hay que seguir a Jesús e imitarlo, obviamente, sino que deja en claro lo siguiente: hermanos, seguid todos mi ejemplo y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Por lo tanto, obviamente que desde la iglesia consideramos legítimo mirar a determinados cristianos como modelos de vida cristiana. Y recuerden, todos somos criaturas, creación de Dios, y la Biblia condena la adoración, no la veneración o el honrar a la creación. Por ejemplo, Dios en Éxodo 25:18 ordena: harás 2 querubines de oro. O luego la serpiente de bronce en Números 21:8, donde dice: haz una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. O luego tenemos en Reyes, donde en el templo de Salomón estaba llena de representaciones de querubines, palmeras, flores, animales, etc. La Biblia no prohíbe imágenes como tales, prohíbe la adoración a ellas o contemplarlas como si fuesen Dios. Y si sos católico, este punto que acabo de mencionar anteriormente va enganchado con este que estoy por decir ahora. Y es que el error está en rendirles cultos. ¿Y por qué hago mención a los católicos? Por el tema de la excesiva veneración que a veces roza la adoración a los santos. Y acá les pongo un ejemplo de la Biblia. Esto no es para meter miedo, pero sí para que tengan cuidado, y es que Dios mandó a construir la serpiente, pero siglos después los israelitas comenzaron a rendirle culto. Entonces Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Y por qué lo había hecho? Porque había comenzado a recibir un culto indebido. Sí, hay un límite para esa veneración. Una cosa es venerar correctamente, como mostramos que estamos intentando honrar a ese ser que tenemos como santo, no idolatrándolo, sino fijándonos en cómo fue su vida, estudiándola, haciéndola saber a otras personas, y la mejor manera posible, que es siguiendo los pasos. Intentar hacer los mismos sacrificios o adoptar un estilo de vida lo más parecido posible. Para nosotros no es tan mal la existencia de las imágenes, pero sí está mal lo que se hace con esas imágenes. Y para ir cerrando esto, Jesús mismo reconoce que los justos serán honrados. Esto lo vemos en Mateo. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá recompensa de justo. Acá Jesús está estableciendo una relación entre honrar o reconocer a los santos o a los justos, y lo relaciona con una recompensa divina. Anteriormente, en Mateo capítulo 10, versículo 40, dice: quien os reciba a vosotros, me recibe a mí. Así que bueno, espero que este largo video de investigación les haya encantado, porque me costó muchísimo trabajo de guionización, pero yo sé que ustedes lo van a apoyar con un fuerte like. Si pueden compartírselo a algún amigo, a algún conocido que tenga dudas respecto a este tema, yo estaré encantado de resolver las dudas de esa persona también en los comentarios de este video. A partir de ahora estaré haciendo videos de esta duración, los cuales son muchísimo más laboriosos, pero considero que tienen muchísimo más valor para aportar, ya que prácticamente puedo abarcar todos los temas que yo quiero sin sentir que algo me faltó explicar bien o que quedó a medias tintas. Así que bueno, espero que puedan valorarlo dejándome un like, un comentario, y nos estamos viendo en el próximo video.